Bien, lo primero es, ayer intenté hacer el video reaccionando al video que no tiene sonido, pero me di cuenta que no solo se entiende viéndolo, sino que lo más importante era la parte de inicialización del algoritmo del método del descenso del gradiente, cuando hizo la pregunta el profesor Marcel. Em, y voy a hacer es un video de esa parte. El resto es como es la parte de laboratorio. Viendo el código se entiende y lo que yo estoy anotando, se entiende todo lo que estoy diciendo. Entonces no creo, es medio fastidioso estar solo viendo el video porque cuando estoy haciendo las cosas cambio de tema muy rápido. Entonces, bueno, es complicado seguir el ritmo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como es la parte del laboratorio no es tan grave, sí voy a hacer un pequeño video de la parte de inicialización, porque en un momento cambiamos el tema y él pregunta por qué, o sea, cuando tenemos el vector inicial de beta dentro del algoritmo del descenso del gradiente, ¿cómo escogemos ese vector? Entonces, esa pregunta sí me parece que le puedo hacer el video, ¿ok? Entonces, bien, la clase pasada, perdón, la clase pasada básicamente hicimos lo siguiente. Dijimos, ok, vamos a hacer clasificación, ¿ok? Definimos más o menos el problema de clasificación, sea el más básico que es la clasificación binaria. Esto básicamente lo único que dice es que Y, que ahora decimos que cada uno de los elementos de Y pertenecen a un conjunto C y la acotación que hacemos es que C tiene que ser un conjunto discreto y finito. Si la cardinalidad de C es 2, es clasificación binaria. Si es mentira, es decir, para cualquier cardinalidad mayor a 2, ¿ok? Simplemente utilizamos el término como clasificación. En algunos casos lo llaman multiclase, pero bueno, en realidad es simplemente clasificación. Luego que vimos, al igual que cuando estamos haciendo regresión, yo les digo, bueno, quiero hacer regresión lineal, perdón, quiero hacer regresión, en cuyo caso simplemente tratamos de conseguir una función cuya salida está en R, ¿ok? Cuando yo digo quiero hacer regresión lineal, esto sigue siendo parte de lo que queremos hacer. La única diferencia es que ahora la función tiene una forma. Esa forma simplemente es que voy a tener un modelo que va a ser beta traspuesto por X. Esto es simplemente por el hecho de que acá digo, ok, ahora quiero hacer regresión lineal. Esto es simplemente decir, quiero que sea lineal. Existen otro tipo de regresiones en donde simplemente la relación que hay entre la X y la Y no es lineal y ya. Eso es todo. Entonces, para poder entre comillas, resolver este problema, si se acuerdan, definimos dos cosas. Uno, obviamente, cuál es la forma de la función. Este simplemente beta traspuesto por X. Y lo segundo era saber cuál es la función de pérdida. ¿Por qué? Porque la función de pérdida es la que me permite, entre comillas, ponderar todas las posibles Fs hasta poder conseguir la que queremos. En nuestro contexto, ponderar todas las posibles Fs es simplemente escoger el mejor vector de pesos posible. Entonces el problema a resolver era, si se acuerdan, argmin. Y aquí colocamos, dependiendo del vector beta de la norma 2, de y menos x beta elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que habíamos hecho hasta ahora. Esta es la función de pérdida. Y luego el problema a resolver es este, tal que tratamos de conseguir los mejores pesos posibles. Entonces, bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Ok, dependiendo de la forma del problema, hay una solución y tenemos una solución analítica a esto. En la clase pasada dijimos, ok, vamos a hacer clasificación, ok. Luego digo, ok, no solo quiero hacer clasificación, quiero hacer regresión logística y como consecuencia tenemos una f y tenemos una función de pérdida. La función f nos dimos cuenta que es bastante similar a la función de regresión lineal. La única diferencia es que hago beta traspuesto por X y esta salida le aplico la función sigmoide. Uy, este es el peor. Le aplico la función sigmoide. ¿Ok? Ahora bien, esta es la función que yo quiero conseguir. De nuevo tengo que tratar de resolver un problema. ¿Ok? Y ese problema
o la función de pérdida, utilizamos un área o un tema importante de teoría de probabilidades que es la función de verosimilitud y luego la log función de verosimilitud, en donde simplemente definimos, ok, partiendo de la distribución conjunta, llegamos a una expresión y si se acuerdan, lo más importante es asumir, y es el segundo paso, que hay independencia entre las variables aleatorias. En consecuencia, yo puedo definir la conjunta como el producto de las marginales. Cada una de estas es simplemente la marginal, ¿ok? Para cada uno de los puntos de mi dataset. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué les dije luego? Bueno, tener una productoria es un poco fastidioso a la hora de optimizar un funcional. Si logramos modificar esta función de tal manera que sea algo un poquito más sencillo de trabajar, nos ayudaría mucho, sobre todo porque si vamos a calcular el gradiente de este funcional, recuerden que el hecho de que tenga la productoria implica que vamos a hacer muchas veces la propiedad f multiplicado por g derivado. Esta es la derivada de f por la derivada de g más la derivada de g por la derivada de f. Es un poco fastidioso trabajar con esto. Es más sencillo, ¿ok? Si tengo sumas de cosas, vamos a llamarlas fx, y la derivada simplemente sería la suma de sus derivadas, ¿no? Recuerden siempre que puedo decir derivadas o gradientes, lo intercambio, entienden cuál es la idea de lo que estoy tratando de decir. Para lograr esto, ¿ok? Hicimos la aseveración de que cuando estamos haciendo regresión logística, la hipótesis es simplemente le estamos dando un nombre a la distribución y simplemente la distribución es una Bernoulli. Eso es todo lo que estamos haciendo. Luego, la variable aleatoria es una Bernoulli. La función dentro de la Bernoulli para calcular el P, que es la probabilidad, es función sigmoide beta transpuesta por X. ¿Ok? Hice un paréntesis que para mí es bastante importante y lo recalco siempre. Estamos asumiendo que es una distribución de probabilidad, ¿ok? Aprovechándonos del hecho de que el rango de la sigmoide, ¿ok? Está entre 0 y 1. Es decir, esta función, recuerden que simplemente lo que hace es tratar de mapear valores en donde el máximo es 1 y el mínimo es 0. Entonces, como el rango se ajusta a el rango de una distribución de probabilidad, bueno, me aprovecho de ello y digo, ok, esa es la función que yo voy a colocarle adentro a lo que yo quiero tratar de calcular. Luego que hicimos, ok, esto es una sola variable, ok, una variable es una Bernoulli, tenemos una productoria de Bernoullis. Entonces lo que hacemos acá luego es tratar de reescribir convenientemente esta función definida a trozos como una función que simplemente la tengo en una sola línea, ok. Les di el ejemplo de que esta definición es exactamente lo mismo que escribir esto. Basta con, voy a hacer nada más, bueno, puedo hacer las dos. Si tenemos esta función, ¿ok? Cuando y de i es 1, lo que sucede es que esta parte de acá está elevada a la 1, se queda. Entonces tengo f de beta de xy. Y la parte de la derecha estoy haciendo 1 menos, vamos a tratar de borrar acá. La parte de la derecha estamos haciendo 1 menos algo elevado a la 0 y siempre me va a dar 1. En el caso contrario, cuando y de i es 0, ¿okay? Cuando pertenece a la clase 0, esto lo estoy elevando a la 1, ¿okay? Perdón, lo estoy elevando a la 0, en consecuencia es 1, y me queda 1 menos esto elevado a la 1, y me queda simplemente 1 menos f de beta de xy, ¿ok? Entonces, para cada una puntualmente es una Bernoulli. La productora es lo que queremos ver cómo podemos trabajar. Llegamos a la definición con la productora y basta con simplemente, ¿ok? Dejarlo de esta manera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer para transformar esto en algo útil que pueda yo utilizar para los fines de lo que queremos hacer? Sea usar métodos de descenso del gradiente, conseguir una solución analítica, lo que sea. Entonces, para lograr esto, lo último que tenemos que hacer es tratar de aplicar la función logarítmica a la distribución conjunta. Y esa va a ser mi función de pérdida, ¿ok? Entonces, al aplicar el logaritmo de la conjunta, el logaritmo de la conjunta simplemente lo transformamos, si se acuerdan, bueno, propiedades de logaritmos, el logaritmo de la productoria es la suma de los logaritmos, luego el logaritmo de a a la x es x por el logaritmo de a, un poco de propiedades de logaritmos y nos queda una expresión bastante sencilla que es simplemente la suma
desde igual 1 hasta n, de el valor de la clase para el punto i, del logaritmo del valor de su probabilidad, más 1 menos la clase, el logaritmo 1 menos la probabilidad. ¿Ok? Esa es la función que nos quedó. Ahora bien, si se acuerdan, aquí en scikit-learn, ¿dónde está? En scikit-learn, la única diferencia... No sé qué pasó aquí. Segundo, que creo que... Ok. Hay una pequeña diferencia respecto a cómo lo tienen ellos. Ok. Ok. Ok, no me deja escribir, pero me acordé el nombre el otro día de la aplicación esta para rayar. Ok. No, color amarillo, ¿cómo era? Acá, ¿no? Aquí. Ok. La diferencia fundamental entre lo que ellos usan, se ve lo que estoy rayando, ¿no? Cuando cambio el tab de Chrome. Sí, sí. Ok. Esta es la función que ellos tratan de minimizar. Entendemos fácilmente esta parte y esta parte porque es exactamente lo que hicimos nosotros. Obviamente cambia la notación, muchachos. O sea, a veces ponen el XY como una letra mayúscula, el P yo lo llamo F de beta. Ellos lo llaman P techo. No importa la notación. Por eso es que les cambia mucho la notación cuando doy clases porque la gente acá en nuestra área, ellos deciden arbitrariamente cómo nombrar las cosas. ¿Ok? Em, la diferencia fundamental que no tenemos por ahora, espero que nos dé tiempo de hablar un poquito de esta parte, ¿ok? Son dos. Uno, aquí hay un término que podemos llamar de regularización, luego vamos a ver qué significa esto. Y además, si se fijan, hay unas S acá y luego tengo aquí uno entre S. La particularidad simplemente es que la suma de estos valores da S y cada uno de esos coeficientes son asignados a cada punto. Esto básicamente lo que está haciendo es un promedio ponderado de cada uno de los puntos que yo tengo de mi dataset. Esto es exactamente lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, calculan su promedio ponderado en el Cardex. Proba, ahorita no me acuerdo, Proba tiene 4 créditos o 5. Me tienen que ayudar, no me acuerdo. 5. 5, ¿ok? Sistemas operativos tiene 6, ¿no? Sí, Cuando ustedes calculan su promedio ponderado, multiplican la nota por el número de créditos y dividen entre la suma de todos los créditos, ¿verdad? sí. Es exactamente lo mismo. Estamos haciendo un promedio ponderado. La idea de esto es simple, ¿ok? La idea es tratar de yo controlar un poco, ¿ok? El valor que tienen los elementos que yo tengo en mi dataset. ¿Cuándo esto es útil? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un dataset. Esto sucede siempre en mi caso, ¿ok? Tengo el dataset. Vamos a hacerlo primero con otro ejemplo y luego regreso a neurosíndromes porque siempre estoy hablando de lo mismo. Imagínense que estemos haciendo un dataset de personas que tienen cáncer. Esta persona tiene, las personas que tienen cáncer y las personas que no tienen cáncer, ¿ok? Si yo voy por la calle y empiezo a preguntar a la gente, ¿usted tiene cáncer? ¿Usted no tiene cáncer? Evidentemente la mayoría de las personas no van a tener cáncer y voy a tener un pequeño porcentaje de personas que tienen cáncer, ¿ok? Si yo quisiera hacer un algoritmo, o sea, tratar de conseguir un algoritmo que me diga cuando una persona tiene cáncer y cuando no tiene cáncer, cuando una de las clases, entre comillas, le gana muchísimo más a la otra, ¿ok? Implica que estamos en un caso que es no balanceado, ¿ok? No es balanceado. Entonces necesitamos técnicas para mitigar casos en donde la proporción de las clases está completa y absolutamente distorsionada. ¿Cómo logramos esto? Bueno, a los elementos que tienen cáncer les asigno un peso importante tal que el poder relativo de la clase vaya a un punto en donde se asemeja un poco a los que no son cáncer. Entonces, puede ser que los pesos para la gente de cáncer lo coloco como un número mayor a 1, perdón. El elemento neutro de la multiplicación es 1, entonces tiene que ser mayor a 1. ¿Cómo borro? Aquí. Le asigno un elemento mayor a 1
y a los elementos de no cáncer les asigno un coeficiente entre 0 y 1, ¿ok? SDI para los que tienen cáncer, y lo que voy a hacer simplemente es tratar de bajarle un poco la importancia y estoy tratando de nivelar, más o menos, nivelo un poco qué tanto aportan a mi función de optimización. Esto lo vamos a ver y lo vamos a entender muchísimo más cuando les des curvas ROC. Por ahora no se preocupen mucho, pero ya va que necesito aquí, ok. Esto lo que nos ayuda es entender un poco, bueno, para qué yo necesito colocar estos pesos, ¿no? Luego, la parte de regularización, esto sí lo vamos a ver pronto, entonces, bueno, no tengo que dar una introducción porque la parte de colocarle peso a las funciones de pérdida es un poco avanzado, ¿no? Ok, bien. Entonces, llegamos entonces a la definición de nuestra función de pérdida. La última aseveración que les hice es que la función en realidad que voy a minimizar, ¿ok? Es el negativo de la función L. Esto es simplemente por lo siguiente. Esta función, ¿ok? Esta función es cóncava. Es decir, que tiene una forma más o menos parecida a esta. Por lo general a la gente en nuestra área le gusta minimizar cosas. Simplemente hacemos la minimización de menos esta función. ¿Ok? Y llegamos a la función que vamos a tratar de minimizar. ¿Ok? Entonces, para terminar, bueno, perdón, ahorita seguimos, esto ya es clase nueva, ¿ok? Admitir. En el caso, por ejemplo, que tuviésemos nada más una característica, nuestra función para predecir, para calcular las probabilidades, imagínense que tenemos nuestro algoritmo, conseguimos el valor de beta, del vector beta. Para calcular la probabilidad, basta con, ¿ok?, aplicar la función sigmoide evaluada en xy. Luego que tengo los valores de beta. Entonces, si el mejor posible vector, vamos a llamarlo, porque yo lo coloqué aquí como asterisco, no sé por qué uso esta notación, pero vamos a seguir con esta notación. Este es el vector que tiene beta 0 asterisco y beta 1 asterisco. Esto lo almaceno, este es el mejor, lo almaceno en algún lugar, y para calcular la probabilidad simplemente calculo esta funcional. Entonces, esto es para datos nuevos, ¿ok? En donde necesito saber cuál es la posible probabilidad de ese dato nuevo dentro de nuestro estudio. ¿Qué es lo importante? En el caso que yo lo escriba de esta manera, estoy diciendo que tengo una característica más el punto de corte. Entonces, aquí yo lo que asumo es entonces que X no me dice nada del número de filas y ni siquiera importa, tengo n filas. Por ahora, escrito de esta manera, tengo nada más una sola característica. Si yo quisiera agregar una característica nueva, cuando resuelva mi problema, basta con decir que aquí voy a sumar, ¿ok? Y aquí voy a agregar beta 2 asterisco por la característica nueva. Entonces, lo que quiere decir es que la función, en vez de recibir una sola columna aquí, va a recibir la segunda columna, vamos a llamarla, bueno, vamos a cambiarle el nombre, la ZI, no importa cómo se llamen, ¿ok? Y tengo la ZI acá. Entonces, es sencillo de expandir, similar al caso de regresión lineal, ¿ok? Bastaría con simplemente decir que esta función recibe más de un solo parámetro y XY ahora es un vector. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? Como esta función me regresa una probabilidad, no me importa si esto es un vector o no, porque para que esto yo, entre comillas, lo modifique, para que reciba un vector, basta con agregar términos acá. ¿Ok? Beta 2 asterisco, X, DI 2. ¿Lo ven? Esto yo puedo expandirlo como yo quiera. Luego yo tenga la exponencial, aquí voy a tener, perdón, aquí voy a tener la exponencial de una suma y abajo voy a tener 1 más la exponencial de otra, de la suma esta. Esto es un número. La exponencial de un número es un número, la exponencial de un número es un número y me queda una probabilidad. Entonces, para efectos de mi función, la definición de mi función es lo mismo, no me importa. ¿Se ve? Sí. Ok. Recuerden que, por favor, si tienen una duda, me detienen y lo hablamos hasta el cansancio. Yo no tengo ningún problema, ¿ok? Pero si no me dicen No, nada, no me quedó clara la diferencia entre ambos, justo las dos que tienen ahorita en pantalla. ¿cuál y cuál? La función de pérdida L y la predicción P. Ok, fíjate.
Esta es la función de pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema que yo voy a resolver es arg min para todos los posibles betas de menos la suma desde igual 1 hasta n. Bueno, vamos a tratar de escribirlo todo. Y de i log. De hecho, voy a quitarle este nombre y le voy a colocar este, ¿ok? Porque es lo mismo. Es p de xy. ¿Por qué le coloqué paréntesis acá? No lo necesito, ¿no? Ah, de hecho no lo usé. Ok, lo que voy a hacer es quitar esto y voy a colocar un corchete para que se vea un poco mejor. Ok, ahora sí tiene sentido. Más 1 menos y de i logaritmo y perdón, 1 y i multiplicado por el logaritmo de p de 1 menos p de xy. ¿Ok? Este es el problema que tengo que resolver. Cuando yo resuelvo este problema, estoy tratando de minimizar esta función, me da como salida un beta asterisco. ¿Ok? ¿Cuál es? No importa cuál es. Esto es lo importante de lo que hacemos. Lo interesante es entender el problema. Estoy tratando de definir la función que quiero minimizar. Ya llegamos a entender por qué este es el problema que queremos resolver. Esta es la función que queremos minimizar. Cuando lo resuelvo, tenemos los paquetes que nos van a dar la salida. Nos va a dar un vectorcito de salida. Este es el vectorcito que voy a usar acá para calcular la probabilidad para un punto nuevo. Pero es exactamente esta función. La única diferencia es que cuando estoy resolviendo el problema, en teoría, el vector está libre. Estoy tratando de conseguir la mejor solución posible. ¿Ok? Luego que resuelvo el problema, tengo mi vector solución. En la fase de predicción, lo que yo voy a hacer es almacenar en RAM literalmente un vector de P posiciones, siendo P el número de características más 1, si queremos almacenar el punto de corte. Y en fase de predicción lo que vamos a hacer es la exponencial de la suma de beta de i por, vamos a llamarlo x de i j. Entonces tengo que cambiarle aquí el nombre. Vamos a colocar aquí beta j, x de i j para todos los j. ¿Esto qué es? Lo vimos en la primera clase. Esto es exactamente beta traspuesto, asterisco, porque este es el mejor posible, multiplicado por la x. Entonces, yo tengo mis datos. Dentro de mis datos tengo siempre mis datos en filas. ¿Ok? Agarro una de estas filas, la meto acá en esta funcional. Y la única diferencia respecto a regresión es que antes nos conformábamos con tener este valor. Ahora aplicamos la exponencial del valor dividido entre 1 más la exponencial del valor. Esa es la función sigmoide. ¿Ok? Evaluado en beta traspuesto por x. Esto es exactamente lo mismo que esto. Y tengo un valor que está acotado en 0,1. En consecuencia, la interpretación es que eso es una probabilidad. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces la diferencia es, con esta función consigo el mejor beta posible. Y ese beta asterisco es el que voy a utilizar acá en esta para poder predecir. Ahora, esta función es exactamente lo mismo que esta. Son simplemente nombres que uno le da. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Esta manera de escribir esta función de pérdida funciona para cualquier f, ¿ok? Para cualquier f que esté entre 0 y 1. Entonces uno pudiese modificar la forma de la función y resolvemos un problema que tiene la misma función de pérdida, pero para otro funcional. Entonces lo único que cambiaría luego es mi predicción tiene otra forma. Pero estamos haciendo la más sencilla posible para que nuestra vida sea más fácil. Eso es todo. Entonces, cuando yo resuelvo el problema, tengo mi vector solución beta asterisco, y ese es el que voy a usar aquí para la predicción. ¿Se entiende? Ok, creo que voy agarrando. ¿Ok? Entonces, esto es, para resolver, tengo el mejor posible. Lo uso luego en fase de predicción. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que escribir función sigmoide evaluada en beta traspuesto asterisco, obviamente, por xy. Es lo mismo. Son simplemente maneras de nombrar las cosas. ¿Ok? Bien. ¿Qué hicimos luego? Bueno, aquí es donde explico lo de regresión múltiple, donde uno puede expandir el número de parámetros y obviamente uno lo puede escribir como quiera. Podemos escribirlo como x traspuesto por beta, ¿ok? O lo puedo escribir como la suma, lo que acabo de hacer de los j, de beta j, x de i j. No importa cómo lo escribamos, para p, porque tengo simplemente p valores, ¿ok? Lo interesante es entender, ¿ok? Dependiendo del número de características que tenga, ¿ok? Luego tengo mi función de predicción. Lo más interesante, si se acuerdan, esto me faltó un poquito en el resumen,
En el caso de regresión lineal, en teoría funciona bien cuando la relación entre las y y las x, vamos a poner aquí las y, es lineal. La aseveración en regresión logística es si el logaritmo de la proporción de la probabilidad de la clase 1 dividido entre la probabilidad de la clase 0 es lineal, entonces esto va a funcionar bien. ¿Se ve? Entonces, a pesar de que se parecen mucho las propiedades, evidentemente cambia un poco la interpretación porque estoy haciendo clasificación. Eso es todo lo que está sucediendo. ¿Ok? Bien, vamos a un poquito de código. Vamos a usar el famoso ok. Bueno, ahorita vemos si data. Ok. Vamos a usar, esto es uno de los datasets más sencillos que uno pueda conseguir. Este es un dataset que trata de, tiene 4 características de, de flores y pues, las tenemos que clasificar en setosa, versicolor y virgínica. ¿Ok? Son tipos de flores y uno coloca cuáles son las clases. Son 3 clases, estas 3. Las columnas es ancho de sépalo, alto de sépalo y creo que longitud de pétalo y ancho de pétalo. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene este dataset? Y aquí empezamos a entender un poco la parte de ingeniería más que la parte matemática. Si vemos acá, aquí tengo mi matriz de datos. ¿Ok? Esta matriz de datos, esto simplemente es un diccionario en donde la primera llave, se dice llave, no sé, la primera llave va a la matriz X. Esta matriz X, ¿ok? Pertenece a R de 150 por 4. ¿Esto qué es? Tengo 150 individuos, de los cuales cada uno de ellos tiene 4 características, dependiendo de ancho, alto de sépalo y pétalo. ¿Ok? Entonces, interesante. Cuando uno luego bajamos un poco, fíjense que target, que es mi Y, ¿qué particularidad tiene, muchachos? ¿Tiene muchos nulos o son todos naturales? Como una Eh, sola fila. estas son las clases. Estas son las clases. Si es 0, recuerden, aquí les estoy explicando, las clases son la 0 es setosa, la 1 es versicolor, la 2 es virgínica. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene? Que ustedes pueden darse cuenta acá. ¿Qué les llama la atención como computista? Que es la misma cantidad para cada uno. Perfecto. Primera aseveración. Tengo 150 individuos, son 50 por clase. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Lo que mencionamos antes acá, de que si están o no desbalanceados, en este caso están balanceados. Razón por la cual se usa para la primera clase de clasificación. ¿Ok? Entonces, primero, hay 50 por clase y son 150. Es decir, está balanceado. Segunda cosa que les llama la atención. Que ya están ordenados, Están quizás. ordenados. ¿Ok? Están ordenados. ¿Qué tipo de problemas creen ustedes que eso pudiese traer? Aquí intuitivamente. Por ahora no pudiesen responderme la pregunta porque nunca se los he colocado como problema, pero ¿qué creen ustedes que pueda pasar? O sea que si fuéramos a graficar la clasificación se vería muy disparejo. ¿Por qué? Porque, no- Creo que aquí tengo un porque gráfico. tendríamos bloques creo como de datos muy separados entre ellos. Bueno, eso es una... Está bien, ¿no? Pero eso es una consecuencia de hacer clasificación. Como lo estamos colocándole a Y es 0, 1, 2, evidentemente vamos a separarlo un poco. ¿Ok? Entonces sí, en verdad eso puede suceder a la hora de graficar, pero no es donde quiero llegar. ¿Ok? Pero, o sea, no está mal. Por ahora no hemos hablado de lo siguiente. Y eso lo vamos a expandir en el tema 4. Que es
cuando intentamos crearlos o de conseguir los modelos, ¿ok? Por ahora no les he dicho, tengo mi función de pérdida, hago mi argmin para tita y mi función de pérdida recibe tita, ¿ok? ¿Qué aseveración falta acá? En verdad, esto es dependiente de cuáles son los datos que estoy utilizando para poder conseguir mi tita, ¿ok? Y lo otro es, bueno, pudiese yo comparar modelos, porque puede ser que yo quiera comparar modelos. Cuando yo resuelvo este problema supónganse, para regresión logística, la salida es un tita asterisco, ¿correcto? Este tita asterisco lo voy a usar para hacer la sigmoide de tita asterisco traspuesto multiplicado por x. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero comparar diferentes modelos? Y quiero compararlo con un tita 1 asterisco traspuesto de x. Y lo que quiero decir es, por ejemplo, en vez de usar, ¿qué puedo yo controlar? En vez de usar que cada uno de los elementos tienen, ya que a veces me cuesta, ok, si cada uno de los elementos tienen el mismo peso, yo pudiese decir, ok, quiero ahora conseguir un modelo en donde la suma me siga dando S, pero los SDI y SDJ no son iguales. Quiero agregarle diferentes pesos a todos mis puntos porque me dio la gana, quiero agregarle pesos. Por ejemplo, en el caso de este, digo, las versicolor pesan 2 y las demás pesan 1. Quiero agregarle el doble de importancia a las versicolor. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo de esta manera. Entonces, si hago esa aseveración, ¿ok? Si hago esa aseveración, ¿cómo yo pudiese comparar la salida de los modelos? Si yo coloco que todos los pesos son los mismos, puedo llamarlo mi modelo número 1. Cuando cambio los pesos, uno nuevo, bueno, este lo llamé 1, vamos aquí a borrar para que tenga más sentido, y este es el 2. Tengo mi peso 2, asterisco. ¿Cómo yo hago para comparar estos dos? ¿Sí? Necesitaría de alguna manera poder compararlos. Entonces, la respuesta es que nuestros datos, ¿ok? Nuestros datos, en verdad los tenemos que separar de tal manera de luego tener un ambiente controlado para poder comparar los diferentes modelos. Hay muchas maneras de hacer esto. La más sencilla, si han leído el tema, es separar X y Y en lo que llamamos entrenamiento y prueba, ¿no? Entonces, consigo todos mis modelos tratando de entrenar entrenamiento. Aquí tengo mi tita 1, tengo mi tita 2, hasta llegar a mi tita n. Dependiendo de cuántas veces lo quiera hacer, no importa. Yo puedo modificar las condiciones para crear mis modelos y luego los comparo todos en un ambiente controlado de prueba para ver cuál es el mejor posible. Por ahora no sabemos cómo compararlos. Yo les voy a enseñar obviamente cómo se hace, pero la idea fundamental es que, bueno, yo debería intentar separar mis datos de tal manera que tenga para todos ellos un punto en común y luego veo, ok, cómo se separan. Esto es exactamente lo mismo que cuando ustedes van a estudiar para un parcial, les doy la materia, agarran toda la materia y empiezan a aprender de los videos, empiezan a aprender de los notebooks y luego yo les hago un examen que está en un ambiente controlado que ustedes desconocen en teoría y el examen en teoría va a ser la prueba para determinar cuál es la mejor calificación o, bueno, perdón, la calificación que ustedes tienen para ponderar el rendimiento. Evidentemente, cuando yo entreno, yo no debería conocer los datos de prueba, porque si los conozco, es como, disculpen la palabra venezolana, es como caletrearse lo que uno está intentando aprender. La idea fundamental nuestra no es solo conseguir un buen modelo, sino un buen modelo, y aquí agregamos el primer término importante del curso, que generalice bien. Entonces no podemos agarrar tipo la mitad, la primera Correcto, mitad de estos datos porque nos perfecto, quedamos sin la perfecto. última. ¿Qué sucede con estos datos? El proceso para separar X y Y, ¿ok? Usa mucho, y ustedes lo deben conocer, un tema importante de seguridad que se llaman los RNG. Para los gamers, estos es los generadores de números aleatorios que nos fastidian cuando estamos tratando de jugar, ¿ok? Estos señores nos van a ayudar a intentar separar estos datos en teoría de una manera aleatoria, tal que, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, ok, la proporción de elementos de la clase 0, 1 y 2 en el conjunto de entrenamiento debería parecerse a la poblacional. ¿Esto qué significa? Si la probabilidad de versicolor es un tercio,
¿Ok? Cuando yo separe mis datos, la probabilidad de versicolor dado del conjunto de entrenamiento debería parecerse a un tercio. Si mi separación es, por ejemplo, imagínense que yo quiero separar los datos, ¿ok? Entrenamiento, quiero colocar el 70% de los datos y en prueba quiero colocar el 30%. Si yo no separo aleatoriamente este dataset, ¿qué va a suceder? El 70%, no nos vamos a poner a calcular, vamos a llegar a la conclusión de que es aquí, ¿ok? No sé cuál es el valor, no importa. Si yo separara mi arreglo, ¿ok? Todos los elementos a la izquierda de este pertenecen a entrenamiento, todos los elementos a la derecha pertenecen a prueba. ¿Qué va a suceder? Todos los elementos de la clase 2 van a estar en Y de prueba, ¿ok? Y en X de prueba, obviamente. ¿Sí? En consecuencia, estoy tergiversando la distribución poblacional, que sí la tengo. Ahora bien, aquí estoy usando distribución poblacional como si fuese en probabilidades la población. Obviamente esto es una muestra aleatoria de las plantas del mundo y luego consigo el modelo en esta muestra aleatoria. Ahora bien, la distribución de la muestra aleatoria me dice que la probabilidad de cada una de las plantas es un tercio porque tengo 50 de una, 50 de la otra y 50 de la otra. Entonces, cuando yo quisiera comparar mis modelos, para este caso particular, la parte de ingeniería de una, tenemos que entender, ok, este dataset hay que separarlo usando sampling aleatorio, ¿ok? O como mínimo estratificado diciendo, quiero respetar exactamente la proporción. Y si quisiera respetar exactamente la proporción, tengo 50 de cada una, ¿ok? Y puedo hacer, por ejemplo, escojo 40 para entrenamiento, 10 para prueba, 40 para entrenamiento, 10 para prueba, 40, 10. Ya, mientras voy escribiendo, voy empeorando la caligrafía. Ya, vamos a tratar de... Terrible, ok. 40, 10. Ok, ya va. Vamos a hacerlo con calma. 40, 10. 40, 10. Y 40, 10. Ok. Esto yo lo puedo controlar. Yo puedo decir, ok, quiero separar mis datos de esta manera y aquí empiezo, luego que tenga esta configuración, es importantísimo almacenarla y que sea reproducible. Para eso usamos las semillas de los generadores de números aleatorios, de tal manera que si alguien viene y quiere reproducir mis resultados, puedan generar esta distribución, estos cortes de la mejor manera posible, o sea, de la misma manera, perdón. Ahora bien, aquí hay algo importantísimo que no se menciona mucho en la comunidad. Ustedes que vieron prueba, la primera parte de prueba era conteo. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Vamos a hacer este ejercicio sencillo. Quiero separar en 40 días, 40 Am, días. Estos eran del tamaño del conjunto factorial para cada conjunto. en algún lado usamos factorial, sí. No nos vamos a extender mucho, vamos a hacerlo de una vez, ¿no? En este caso es como si tuviésemos... estos son combinaciones con repetición. La idea fundamental es, ok, ¿cuántas van a ser? Van a ser para la primera clase, de las 50 voy a escoger 40. ¿Ok? Y luego aquí, las 10 que me quedan, las escojo todas ellas. Esto todo me va a dar 1 para todas las clases. Multiplicado por, esto es para la primera clase. La segunda va a ser, de las 50 escojo 40. Ok, está bien. De las 50 escojo 40 multiplicado por 10 en 10. Y luego aquí, lo mismo, de las 50 escojo 40, 10 en 10. ¿Por qué usamos esto? Esto es el número de casos posibles si fijáramos 40 y 10, ¿ok? Lo estoy fijando. ¿Por qué esto es así? Porque cuando yo selecciono aleatoriamente, si yo seleccionara primero luego este, y luego cambio el nombre, la manera de seleccionarlo, no me importa el orden en el cual lo selecciono. Lo que me interesa es que los elementos pertenecen al conjunto. Por eso es que uso combinaciones con repetición, ¿ok? Ahora bien, ¿cuánto es esto? Entonces vamos a ayudarnos. Esto es las combinaciones de 50 en 40 al 3, ¿no? Al cubo, porque es 3 veces que tengo esto. Este número da 1.08 por 10 a la 30. Entonces fíjense que para un caso tan sencillo como separar los datos, ¿ok? En 3 conjuntos. Bueno, son 6 conjuntos, pero
Los grados de libertad, luego que selecciono 40, es 1, porque los 10 que quedan son los que voy a colocar en el resto, ¿ok? Fíjense que un problema tan sencillo como tener 150 elementos y selecciono 40 y luego agarro los otros 10, ¿ok? Tengo 1.08 por 10 a la 30 posibilidades, ¿ok? Entonces esto es un punto álgido en el área que no se trabaja mucho, y es que cuando luego de que nosotros separamos los datos, asumimos que estadísticamente es significativo, y la respuesta es que obviamente no lo es, ¿ok? Ahora bien, aquí viene la parte teórica, ¿ok? Cuando uno hace análisis teórico de lo que estamos haciendo, se puede demostrar que hacer esta aproximación en una sola partición en verdad puede ser, si está todo bien, si todas las condiciones se cumplen, generaliza bien para todos los posibles casos. Ahora bien, es claro que puede existir una combinación malévola, no sé, por ejemplo, yo no sé si quizás este valor, este y este, okay, siguen una distribución que no tiene nada que ver con el resto de sus elementos. Si ellas cuatro entran al conjunto de entrenamiento, voy a tener un buen rendimiento. Si entran al conjunto de prueba, no, siempre me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque esas cuatro en verdad no son unas plantas que no son terrestres, vienen de afuera, los colocaron unos aliens ahí, hacen que se parezcan a las plantas originales, pero en verdad no lo son. Entonces, este tipo de cosas en donde uno no puede controlar en verdad si la muestra que uno está escogiendo es significativa o no, en verdad, lastimosamente tenemos que obviarlo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico es imposible que hagamos todas las posibles combinaciones y comparemos todos los modelos para todas las posibles combinaciones de todas las muestras que podemos conseguir. ¿Ok? Ni siquiera sabía que existía esta palabra, nonillion. ¿Ok? Pero bueno. Bien. Esto lo vamos a ver en tema 4. ¿Ok? Esta pequeña introducción en tema 4. Donde vamos a ver cómo podemos entre comillas, separar el dataset de una manera inteligente. Toda esa parte, ¿ok? Si quieren ir leyendo, ustedes todos son 100% seguros, son capaces de entender solos. Es la parte de Model Selection, ¿ok? Hay muchas maneras de hacer selección. Por ahora Metrics no lo lean porque esto es para medir cuando los modelos funcionan bien o no. Pero la parte de cómo separamos los datos para conseguir y evaluar los estimadores, ¿ok? Es la parte de cross-validation o validación cruzada. Y esto lo vamos a ver después. Fíjense que aquí lo mismo lo dice. Tenemos el X de prueba, Y de prueba. Y aquí hay muchas maneras de separar los datos. Cuando veamos la clase 4, ¿ok? Para que vean que no les estoy mintiendo. 04. Les estoy mintiendo porque es la 5, ¿ok? Fíjense que en algún punto, aquí les doy una pequeña introducción, en algún punto usamos unos diagramas similares a lo que está haciendo acá la gente de Scikit-Learn. ¿Okay? Aquí les voy a enseñar cómo separamos los datos. De los más sencillos a, obviamente, los más complejos. Entonces va a depender, obviamente, de los datos. Por ejemplo, les puedo explicar de manera rápida un caso que obviamente les va a decir, tiene sentido. Cuando uno separa los datos para series de tiempo, no es tan sencillo como separar los datos de manera aleatoria. Porque si son series de tiempo, estamos en presencia de un proceso estocástico, el amarillo obviamente, estamos en presencia de un proceso estocástico en donde la variable tiempo es súper importante. Si yo quisiera predecir el valor de una acción en el tiempo 100, yo necesito los tiempos anteriores, 99, 98. Bueno, si pudiese separarlo de manera discreta, ok, pero asumamos que se puede. Necesitaría, para poder predecir los elementos desde el 20 al 40, ok, necesito los que están antes. Entonces, para series de tiempo en particular, dividir de manera aleatoria no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo quiera predecir los escojo de manera aleatoria y uso como valores. Vamos a cambiar el color, podemos colocar, este no va a servir. Tengo uno que genere contraste verde. Si yo selecciono estos valores de entrenamiento para predecir los que están en color negro, no tienen nada de sentido. Entonces, cómo separamos los datos es bastante dependiente a el contexto que estamos resolviendo. Para hacer ese tiempo, tengo que respetar la parte estocástica de que la variable tiempo es muy importante. ¿Ok? Hay muchas maneras de separar los datos, no me voy a extender mucho, pero para que vean que uno puede empezar a pensar muchas cosas que son útiles.
El motivo importante o la razón por la cual es importante separar los datos, caemos de nuevo a este punto, perdón, me gusta más el de aquí, ¿ok? Que es el pipeline mínimo que vamos a utilizar siempre para conseguir nuestros datos. ¿Qué va a ser? Tengo mis datos originales, ¿ok? Tengo que separarlos de alguna manera en datos de entrenamiento y datos de prueba. Luego tengo que tratar de conseguir los mejores parámetros. Eso quiere decir que tengo un conjunto de parámetros disponibles. Los consigo y en algún lado, lo deben haber escuchado, obviamente luego que los consiga uno puede reentrenar los modelos para luego tener una evaluación final. ¿Ok? Dentro de, bueno, un mes y medio, esto va a ser bastante sencillo para todos. ¿Ok? Por ahora parecen ser cosas esotéricas, luego va a ser bastante sencillo de entender. Entonces, bien, regresamos a la regresión. ¿Ok? Bien, el diccionario disponible para este dataset trae la matriz, trae la y trae otras cosas. ¿Ok? Trae, por ejemplo, la descripción del dataset. Y esto es un ejemplo de un dataset que está bastante bien definido. Es muy importante muchas veces entender el contexto de lo que estamos usando, de tal manera de, bueno, si yo entiendo el contexto, me doy cuenta de una que estos datos tengo que separarlos de manera aleatoria, y no tiene sentido que lo haga usando los índices, por ejemplo, del 0 al 100 entrenamiento, del 101 al 149 van a ser de prueba. Ahora bien, si yo viera que la distribución de estos señores es 0, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1, si están distribuidos, o sea, si uno ve que están todos mezclados, ahí yo puedo decir, bueno, X de test, perdón, X de prueba, simplemente van a ser todos los valores hasta el 100. Y luego X, bueno, aquí X de prueba van a ser, ok, selecciono todas las columnas y selecciono las filas desde la primera hasta la 100 y luego X de test va a ser desde la 100, esto es de 0,99, está bien, desde 100 hasta el final para todas las columnas, ok. Esto solamente lo pudiésemos hacer si yo sé que esta distribución es completa y absolutamente escogida de manera aleatoria. Si tiene un orden, como estamos haciendo acá, yo no lo puedo escoger de esta manera. Simplemente necesito un generador de números aleatorios que me escojan los valores de tal manera que respete más o menos la distribución de un tercio para cada una de las clases. ¿Ok? La parte de biología no la vamos a tratar. ¿Ok? Pueden meterse, leer el paper si quieren. Eh, Creo que es de 1970, algo así, 73. Bueno, es los datos que usamos siempre. ¿Ok? Si imprimimos, obviamente, respeta un poco el formato. Esto no nos importa mucho. Entonces, bien. Fíjense acá, existe un método, okay, lo definí arriba, en donde uno quiere, en vez de recibir toda esa información, quiero nada más la X y la Y. Entonces simplemente le digo que retorne X y Y en true, y tengo aquí la X y la Y, eso es todo. Entonces bien, si yo hago, está aquí, si yo hago X de shape, no lo había leído, fíjense que me da 150 porque tengo 150 plantas disponibles, 4 porque es el número de columnas, ¿ok? Entonces, si asumimos el orden que está en scikit-learn, el orden es que las columnas 1 y 2 tienen que ver con el sépalo, 3 y 4 tienen que ver con el pétalo. Luego tengo longitud y ancho. Entonces, los nombres, targets, es simplemente cuáles son los valores en castellano o en inglés, lo que sea, de cuáles son las posibles clases. Nosotros obviamente deberíamos mapear estas clases a 0, 1, 2 si quisiéramos construir nuestros modelos. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. Hice este gráfico, ¿no? En donde aquí uno ve más o menos las limitaciones que podemos tener a la hora de visualización. Esto es, wow, un desastre. Quiero quitarle la llena. Ok, fíjense. Si yo les digo, vamos a tratar de copiar esto, o lo vamos a colocar aquí abajo. Ok, si este es vamos a colocar acá. Si este es el orden que estoy graficando, que es X y que es Y.
Muchachos, lo tenemos aquí. Que es el eje X. ¿No lo puedo rayar acá? Aquí sí puedo, aquí no puedo. Es que hay como hay un canvas imaginario. ¿Lo ven? Profe, creo que me perdí un poquito, profe. Aquí estoy haciendo el diagrama de dispersión. Estamos en estadística descriptiva. Estoy haciendo el diagrama de dispersión de las características de mi dataset. Entonces esto es lo que es un scatterplot en inglés, un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión recibe como parámetro, ¿ok? Una variable y otra variable. Esto es, obviamente, lo que estoy haciendo entonces es graficar los pares ordenados X de 0, primera columna con, perdón, bueno, columna 0 con la columna 1, ¿ok? Segundo. Ah. Si hago zoom out, el canvas se va perdiendo. Entonces tengo que tener cuidado con eso, ok. Bueno, ya va. Estoy graficando. Me da fastidio ahora esto. X de 1 contra la columna 0 contra la columna 1. Eso quiere decir, todos mis datos, tengo mis datos que tienen 4 columnas. Grafico los pares ordenados de la primera columna y la segunda columna. Además, le coloco como color, ¿ok? El valor de la clase. Esto es lo que nos da el siguiente gráfico. ¿Ok? Lo que nos dice es, aquí tengo longitud de sépalo. Vamos a hacerlo con texto. Ok, en este caso está revisando los sépalos. Ese es el cuadro de dispersión de los sépalos. Correcto, sépalo. ¿Ok? Ahora sí. Y en el eje Y tengo ancho de sépalo. Entonces, cuando uno ve esto, quiero hacer clasificación. Entonces, la forma en la cual tenemos nuestra función, ¿ok? Primero, no sabemos, les expliqué cómo hacer regresión logística en el caso de una sola clase. La generalización la vamos a ver abajo en el caso multinomial, ¿ok? Ahorita vamos a ver en el caso binario qué es lo que hay que hacer, porque tenemos 3 clases, ¿no? Es lo primero. Ahora bien, olvídense de esto, ¿ok? Imagínense que estamos tratando de resolver este problema. Haciendo los gráficos de dispersión nos damos cuenta de cosas. Por ejemplo, si yo tuviese una recta acá, ¿ok? Y yo puedo decir, ok, todo lo que esté por encima de esta recta es de la clase púrpura. Y luego tengo otra recta acá. Y digo, todos los que están aquí son verdes y todos los que están acá son amarillos. ¿Ok? Ese es mi criterio de decisión. No estamos haciendo regresión logística, estoy inventando algo nuevo. ¿Ok? ¿Qué se dan cuenta de ese criterio? ¿Va a funcionar bien? Bueno, es muy efectivo para una de las clases, pero para las otras no. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ok? Aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. Lo primero que nos vamos a dar cuenta, cuando tengamos un modelo que trate de predecir, ¿ok? Imagínense que no estamos en regresión logística, estamos haciendo otra cosa. Imagínense que la probabilidad para un X me dé un vector de 3 posiciones, tal que la suma de las posiciones me dé 1 y me diga cuál es la probabilidad de cada una de las clases. Entonces imagínense que el X es uno de los púrpuras, me da 0.8, 0.1, 0.1. ¿Ok? Yo digo entonces, ok, bajo mi criterio decisional, ese X nuevo es un púrpura. Imagínense que es este valor que está aquí. ¿Qué pasa? Si lo que está entrando es este valor, ¿ok? Imagínense que por mala suerte, la probabilidad para ese valor me da 0.01, no es de los púrpuras, pero me da amarillo, me da 0.6 de amarillo y me da 0.3 de azul. Entonces, este señor lo clasifico con amarillo. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es, cuando vayamos a evaluar los modelos, créanme, nos vamos a equivocar. Vamos a tener casos en donde simplemente la predicción para ese punto particular es errónea, pero mi objetivo es tratar de predecir lo mejor posible para toda la población, para todos los casos. Entonces, cuando yo tengo ese escenario, vamos a definir diferentes métricas que me permiten determinar si está funcionando bien el modelo o no. La más sencilla es proporción de casos que hago bien mi clasificación entre todos los posibles.
¿Ok? Esto en inglés se llama accuracy. En español lo llaman precisión. ¿Ok? El tema fundamental es que en inglés hay otra métrica que se llama precision. Entonces tenemos que tener cuidado de... Estamos hablando en español o inglés. Pero la más importante clasificación es accuracy, que me dice, por ejemplo, si mi precisión es del 90%, quiere decir que en promedio, en el 90% de los casos, clasifico bien. Obviamente nuestro objetivo es que sea el 100%, pero a veces va a ser simplemente infactible el hecho de que podamos tener un modelo infalible. Nos vamos a equivocar. La idea es tratar de equivocarnos lo menos posible. ¿Ok? Entonces, bien, regresando a regresión logística, tenemos un pequeño problema. Tenemos tres clases y yo les he enseñado a hacer nada más binaria por ahora. Entonces, fíjense, aquí usamos otro gráfico. Hoy en día con herramientas como Cloud se pueden hacer barbaridades con los gráficos. Entonces, bueno, la parte gráfica eh, es importante, pero es bastante sencilla de reproducir con AI, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí no coloqué color, ¿ok? Bien, entonces fíjense, como queremos hacer clasificación binaria, el primer ejemplo puede ser, ok, vamos a tratar de clasificar. Tenemos que regresar a saber cuál es la clase 0, 1 y 2, porque no me lo sé. La cetosa versicolor virgínica, ¿ok? Entonces, si quiero hacer clasificación binaria, una primera posible decisión, siempre didáctica, ¿ok? Es decir, ok, en verdad voy a tratar de separar, de hacer el modelo de cetosa contra las otras dos clases. Entonces, lo que yo puedo hacer es transformo mi Y usando literalmente un operador binario que sea Y es mayor que 0. Entonces, para todos los valores que la Y es mayor que 0, le coloco la clase 1. Para todos los valores que la Y es 0, le coloco la clase 0. En consecuencia, estoy logrando, o como resultado, está un poco desbalanceado ahora el dato. Voy a tener 50 elementos para la clase Y voy a perdón, para la clase 0, para la clase 0, y voy a tener 100 elementos para la clase 1. ¿Ok? Entonces, claro, obvio, estamos tergiversando un poco la distribución de los datos, pero es simplemente de manera didáctica para entender cómo conseguir el modelo de regresión logística. ¿Ok? Entonces, como lo que recibe nuestro modelo es em, recibe valores enteros, simplemente parseamos todo nuestro arreglo de booleanos y los transformamos como enteros. ¿Ok? Eso es todo lo que estamos haciendo acá. Y tenemos este vector de ceros y unos. Acá hice muchas maneras, me acuerdo, en una de las clases hicimos muchas maneras de poder lograr tener nuestro arreglo de ceros y unos. Aquí lo hicimos simplemente con un for y luego lo hicimos con una lista, list comprehension, comprensión de listas, ¿ok? Al final da exactamente lo mismo, ¿no? No le presten mucha atención a esto. Entonces, bien, cuando vayamos a usar scikit-learn, ¿ok? Fíjense que uno puede colocar el valor de la semilla cuando estamos tratando de conseguir los valores de solución o conseguir los modelos. En el caso de regresión lineal, creo que en nuestro ejemplo no manipulamos tanto los parámetros, pero basta con, por ejemplo, si vamos para acá, clasificación, logistic, ok. En la definición del método, tienen que tener mucho cuidado cuando estén en scikit-learn. Una cosa son las guías de usuario en las cuales ellos explican la teoría. Si quieren ir a la parte de código, normalmente va a tener el mismo nombre. ¿Ok? Y vamos a la parte de código y la diferencia fundamental es que van a estar en la zona de API diferente de estar en la zona de usuario, de la guía de usuario. ¿Ok? Importante eso. Entonces aquí en la parte de API vemos cuáles son los posibles parámetros. ¿Ok? Si leen esto, ya que algunas cosas ya las podemos entender. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que es este parámetro?
Dice penalty L2. ¿Qué creen ustedes que es? Tiene que ver con el fallo, con compensar los fallos o castigar los fallos. ¿No? Esto es la norma 2. ¿Los puedo ayudar un poco? Esto es norma 2. ¿Es cuánto se aumentan los errores? No, en la definición de función de pérdida. ¿Se acuerdan? Si usamos el cuadrado es con la norma 2, podemos usar la norma 1 también, ¿sí? Esto simplemente me dice la función de evaluación de los errores dentro de la función objetivo. Si uso L2, que es la por defecto, estoy usando la norma 2. Si uso L1, uso valor absoluto en vez de la norma 2, ¿se ve? Sí, sí. Esto sí no lo pueden saber, esto es un poquito complicado. Hay veces que en optimización uno define un problema. Para cualquier problema de optimización hay un problema asociado que se llama el problema dual y uno puede comparar las soluciones del problema dual con las soluciones del problema el problema que resolvemos nosotros, que yo lo llamo el problema de optimización. En teoría de optimización se llama el problema primal. El dual es el problema asociado al dual, donde uno puede relacionar las soluciones y algunas veces es más sencillo resolver el problema dual que el primal. Eso lo vamos a ver en máquinas de soporte vectorial. Por ahora no le presten mucha atención. ¿Qué creen ustedes que es tolerancia? Esto sí lo pueden saber. Esto lo vimos cuando escribimos el método del descenso del gradiente. ¿En qué momento dices que ya conseguiste la respuesta apropiada? Correcto, este es el error relativo entre las soluciones de nuestro vector en la iteración t décima respecto al vector en la solución t-1. Cuando hago esto es menor o igual a tol. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Esto por ahora no pueden saber. Esto sí, quiero o no quiero, punto de corte. Y puedo seguir. Solver es simplemente cuál es el algoritmo que voy a usar para resolver mi problema. Puede ser Adam, puede ser LBFGS, puede ser método del descenso del gradiente, no importa. Hay muchas maneras, hay muchos resolvedores. ¿Okay? De hecho, habla un poco de los resolvedores aquí, ¿no? Si ven cálculo numérico 2 de nuestro pregrado, se ven, seguro se ve este Newton CG, este no, y este creo que sí se ve. Pero no sé si se sigue abriendo cálculo numérico 2 en el pregrado. Luego, ¿cuántas iteraciones queremos? Esto si queremos hacer programación paralela. Esto si queremos que imprima o no imprima muchas cosas, si es multiclass o no. Y el último Swarm Start es básicamente inicializo mi algoritmo, tengo un beta inicial y luego lo vuelvo a comenzar desde cero utilizando ese beta inicial. Es simplemente una manera de tener una buena aproximación a la hora de inicializar los pesos. ¿Ok? Entonces, fíjense, la parte teórica es la más importante. ¿Ok? Hay mucha parte computacional que es igual de interesante. No podemos ver todo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, lean cosas, pregúntenme. En muchos casos voy a poder saber la respuesta. Obviamente en la mayoría no, porque yo no programé esto, las uso a menudo, pero hay muchísimas cosas que uno puede hacer con todos estos métodos. ¿Ok? Entonces regresando, ahora tengo dos menús de graficar. De hecho este lo puedo quitar, porque el otro está funcionando relativamente bien. Ok. Ok, vamos a tratar de conseguir, ¿sí?, el modelo de regresión utilizando 100 iteraciones y colocando como random state en 0. Fíjense, en este caso particular, ¿ok? No estoy separando mis datos. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo por ahora selección de modelos. ¿Por qué? Porque no les he explicado ni siquiera cómo evaluar los modelos o no. Simplemente estamos corriendo el método de regresión logística para entender las salidas. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, bien, corro el modelo. Ya resolvió. Aquí veo la primera fila de mis datos. Aquí veo la tercera fila, perdón, las filas 0 y 1 de mis datos. ¿Ok? Luego, fíjense, si yo quisiera predecir para las filas 0 y 1, basta con llamar al método predict del modelo para las filas asociadas. Y obviamente las salidas son dos elementos. ¿Ok? Es tan sencillo como, bueno, paso parte de
de mis datos para poder ver cuáles son las salidas. Luego, de las Y's, también puedo ver cuáles son las dos salidas. En este caso particular, cuando empezamos a hacer modelos no va a suceder. Fíjense que la primera predicción es exactamente la misma que la predicción que tengo disponible, y la segunda predicción es exactamente la Y que tengo disponible. De hecho, si hago la predicción para todos los elementos de la clase 0, no se equivoca en ninguno. ¿Ok? Y para todos los elementos de la siguiente clase, es posible que se equivoque un poco. Ahora bien, predict, primera cosa importantísima que vamos a aprender, predict en el API de scikit-learn me devuelve los elementos dentro, los Y's que están en C. Si uso predict proba, ¿ok? Me va a dar, lo que acabo de explicar, el vector de probabilidades asociado a esa predicción. Entonces aquí lo primero que me va a decir es, esta es la probabilidad de que el X pertenezca a la clase 0 y esta es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1. Evidentemente la suma de los elementos de predict proba tienen que dar 1. Entonces, tomen en cuenta una cosa. La gente de este paquete comete el error de colocar predict proba, ¿ok? Yo no digo vendiendo porque es un término fastidioso, pero sí asegurando que son probabilidades. Y recuerden que en realidad no lo son. En realidad simplemente nuestra salida está mapeada en el conjunto 0,1 y como restricción, porque yo usé la distribución Bernoulli a la hora de definir mi función, es obvio que la suma va a dar 1. Ahora bien, es posible que la probabilidad para ese caso, la real, que no la podemos conocer, que la probabilidad real sea 0.7, qué sé yo, y que la probabilidad que fuese de la otra clase fuese 0.3. No lo podemos saber. Si hay una relación lineal entre el logaritmo del ratio de las probabilidades, ¿ok? Va a funcionar bien y deberían parecerse las probabilidades reales. ¿Las podemos conocer? Nunca las vamos a conocer. Lo importante es la interpretación. La interpretación es, yo sé que la suma me va a dar 1 y dependiendo de cuál es el máximo, es la que yo digo, ok, esta es mi salida, la clase que yo voy a asignar es el valor máximo. Entonces, en este caso, el model predict, ¿ok? El criterio decisional es max, bueno, en realidad es Armax, ¿ok? De la salida de model de predict proba del vector de probabilidades, vamos a llamarlo P, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? Tengo .98 y vamos a poner aquí 1.5. Selecciono el que tenga el mayor valor y el índice es 0. Esa es la clase. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Si lo hago para 3 elementos, para 3 primeras filas, fíjense que se ve que nuestro modelo está aprendiendo algo. ¿Por qué? Porque las probabilidades son distintas. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de mi criterio decisional, estamos en 4 dimensiones, no en una. ¿Ok? Asumimos que es una desde el punto de vista gráfico. Cuando yo tengo aquí mi X, ¿ok? Lo que está sucediendo es que las primeras plantas están cayendo por acá. ¿Ok? Están cayendo por acá. Bueno, están cayendo de lo... Está bien, o sea, aquí el valor, como me da 0.98, este es 1 menos la sigmoide de beta transpuesta por X. ¿Ok? El valor de la sigmoide me está dando un número bastante bajito, en consecuencia la probabilidad es un número que está por aquí que es más o menos bajo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué funciona tan bien? Porque este dataset es muy sencillo, es muy fácil de hacer clasificación. ¿Ok? Lo importante por ahora es la interpretación de lo que estamos haciendo. No estamos dándole tanto énfasis a si es complicado o no conseguir un buen modelo. Este dataset es demasiado sencillo de conseguir un modelo que sea bastante sencillo. ¿Ok? En este caso particular, además, fíjense que me están dando el intercept, ¿ok? Que es el punto de corte, y el vector de coeficientes. Fíjense que tiene 4 elementos. ¿Lo ven? Entonces, claro, es obvio que lo que estamos haciendo entonces es la sigmoide de beta traspuesto. Vamos a colocarlo acá. Traspuesto. Me dio estos valores.
no me pongan a escribir todo. Bueno, este es menos 2, menos 6, 11 y 5. ¿Ok? Y hay un punto de corte. Esto lo voy a multiplicar por la entrada X y le voy a sumar. Bueno, le voy a restar menos 1.18. ¿Ok? Recuerden, un vector traspuesto por otro, esto es un número, menos un número es un número, sigmoide de un número es un número. Eso es todo. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Sigo. Recuerden que sigo y me detienen. ¿Ok? Bien. Luego hablamos un poco del penalty. ¿Ok? Entonces, fíjense. Yo quiero reproducir usando, usando scikit-learn. Quiero reproducir usando todo lo que les di. ¿Ok? Para que vean que ellos están haciendo la misma cuenta. Esta es la función de predicción que yo les dije. Quiero reproducirla yo sin usar el predict proba. Entonces, fíjense. Este es el valor que nos da predict proba. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que para las filas 0, la probabilidad que pertenezca a la clase 0 es 0.98 y que pertenezca a la clase 1 es 0.01. Entonces, si queremos usar la función de calcular probabilidades, que yo se las dije, ¿ok? La acabo de mostrar, ¿ok? Fíjense que es tan sencillo como, ¿ok? Aplicar beta traspuesto por X, ¿sí? Esto me da un valorcito. Luego, aquí expliqué que es conmutativo, ¿no? Es lo mismo hacer beta traspuesto por X que X por el modelo. Cambia básicamente lo siguiente, como lo que me está retornando coef es un vector fila, tengo que transformarlo con el traspuesta. Si lo utilizo como en la fila de X, no tengo que hacer el traspuesto. Por eso es que usamos las dos maneras de hacerlo. ¿Esto por qué entonces? Bueno, en general como está escrito en el código, ellos hacen X traspuesto por beta. Pero cuando yo explico todo, incluso cuando uno está trabajando en matemáticas, por lo general colocamos siempre los coeficientes a la izquierda y las variables están a la derecha. Pero no necesariamente quiere decir que sea una convención. Pero bueno, de hecho es una convención, no importa cuál lo estemos utilizando. Fíjense que da el mismo valor. ¿Ok? Sigo. Entonces, la predicción, fíjense que la predicción, aquí estoy haciendo beta traspuesto por X exponencial, ¿ok? Perdón, aquí nada más estoy haciendo beta traspuesto por X. Luego aquí hago la exponencial de beta traspuesto de X más el punto de corte. Fíjense que uso de NumPy la exponencial, lo mismo que calculamos acá, le sumo el intercept, ¿ok? Esto me va a dar entonces la probabilidad que X sea 1. Y fíjense que me da exactamente el mismo valor. ¿Ok? Fíjense que nos da exactamente el mismo valor. 0.1592, 0.1592. Para calcular la otra, como es un complemento, basta con hacer 1 menos ese valor. Eso es todo. ¿Ok? Luego bien, hago los mismos cálculos, ¿ok? Hago los mismos cálculos para el punto 1, utilizando la misma fórmula. La única diferencia, ¿ok? La única diferencia que tienen que tomar en cuenta cuando estamos explicando los primeros modelos, fíjense que usamos nada más una sola característica. Aquí uso 4 características porque tenemos ancho, longitud de pétalo, ancho y longitud de sépalo. Hacemos todo el cálculo y luego vemos cuál es 1 menos ese valor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar estos paquetes? En vez de uno reescribir todas las funciones desde cero, simplemente llamamos a predict proba. Mi interés es que ustedes sepan que cuando yo llamo predict proba, se está llamando a esta función. Eso es lo que voy a evaluar. Posiblemente lo que les pueda preguntar. Y obviamente la parte interpretativa de lo que está sucediendo. ¿Ok? No les voy a preguntar deriven cuál es la función de pérdida y calcúlame el gradiente. Esto no es un curso de matemáticas. Eso está escrito en todos lados. Uno lo revisa y ve cuáles son las soluciones. Ahora bien, la interpretación de por qué llegamos a esta fórmula, qué significa esto. Les puedo preguntar, por ejemplo, les doy esta expresión. ¿Cuál es el rango de este valor? ¿Por qué decimos que es una probabilidad?
ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, bien, para terminar, vamos a ver qué queda. Ok. En el caso multinomial, uno lo puede generalizar. Fíjense que yo puedo llamar a regresión logística, ¿ok? Diciendo que multiclase es multinomial. Y la diferencia fundamental es la siguiente. Aquí sí cambia un poco la interpretación. Cuando escribimos la función objetivo, si yo digo que es Bernoulli, ¿ok? Quiere decir que mi variable aleatoria toma los valores 0 o 1. Cuando yo digo que es multinomial, toma los valores 0, 1, hasta k menos 1. Y luego cada una de ellas tiene su proporción. Ya vamos a borrar, no sé por qué. Yo me acuerdo por qué dejo usar esto, porque cambia el tamaño de... ok, clase 0, probabilidad 0, clase 1, probabilidad 1, hasta llegar a la clase n-1, probabilidad n-1. Entonces, la multinomial es una generalización de la Bernoulli, siempre y cuando la suma de todas ellas es de 1. Y tengo n-1, bueno, tengo n posible clases indexadas desde 0 hasta n-1. Para calcular las probabilidades, ¿okay? Basta hacer lo siguiente. Para todas las clases, exceptuando la última, ¿okay? Hacemos este cálculo. Para la última, hacemos este cálculo. ¿Ok? Ya yo les escribí una prueba de por qué esto es así y es fácil de entender y la voy a montar ahora en el Discord. No lo voy a dedicar en la clase porque no voy a... esto tiene que ver con, bueno, con los grados de libertad. Si yo tengo las probabilidades, ¿ok? Si tengo las probabilidades para un vector de probabilidades, tengo las disponibles 0, 1, hasta llegar a la n-2, la última no está libre, porque si yo tengo la restricción de que sumen 1, la última en verdad depende de las n-1 anteriores, ¿ok? Entonces es más o menos la razón por la cual para la última clase utilizamos en el numerador 1 más esta suma de tal manera que todo calce. Van a ver luego los cálculos que yo hice y es bastante sencillo de entender, ¿ok? Luego, desde el punto de vista interpretativo, ¿cuándo funciona bien? ¿Ok? Regresión logística con muchas clases. Si para regresión logística la relación de las probabilidades, ¿ok? Del logaritmo de las probabilidades para la clase 0 y 1, el ratio, es lineal, va a funcionar bien si el ratio para todas las posibles combinaciones de clases, ¿ok? Es lineal. Si tuviese 3, quiere decir lo siguiente. Si yo comparo log de probabilidad 0 contra probabilidad 1, esto es lineal. Si esto se cumple y log de P1 contra P2 es lineal y log, ¿cuál me falta? P0 contra P2 es lineal, ¿ok? Cuando esto pasa, quiere decir que va a funcionar bien regresión logística con múltiples clases, ¿ok? Esa es la idea fundamental, es simplemente generalizar la misma idea para el caso con solamente dos clases. Entonces, fíjense, cuando vayamos a calcular, ¿ok? Cuando vayamos a calcular en el caso multinomial, las probabilidades, en vez de tener una sola salida, fíjense que si yo hago, no sé si ya lo... sí, ok, no importa. Cuando vayamos a calcular las probabilidades, fíjense que, bueno, les pregunto, así de intuición, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que ahora tengo este arreglo de para una sola? Fíjense que es para... ya hice algo mal. Ok. Hicimos algo mal acá. Eh, algo pasó con el multiclass porque fíjense que
Ah, ya sé lo que pasa. Qué tonto. Tengo que... Ok. Ahora está bien. O sea, ¿qué estaba pasando? Ok, ahora sí está bien. Lo que sucedía es que no refresqué el dataset, en consecuencia, seguíamos teniendo la Y como clasificación binaria. Aquí tenemos que refrescar el dataset de tal manera que las entradas de Y sigan siendo 0, 1 y 2. ¿Ok? Ahora sí está bien. ¿Por qué creen ustedes, ok, que primero, la salida de probabilidad para las primeras dos filas ahora tiene tres elementos? ¿Por qué creen ustedes que tiene tres elementos? Antes teníamos dos, ahora tenemos tres. ¿Por qué? ¿No escucho? Por la cantidad de clases. Eso es todo. Si ahora tengo tres clases, mi salida de probabilidad me tiene que dar tres. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Ok? Que cambia, que sí es bastante radical. Fíjense que ahora tengo tres puntos de corte y tengo una matriz de 4 pesos por cada una de las clases. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque si es multinomial, ¿ok? Segundo, que volvió a cambiar el tamaño. Al ser multinomial, cuando nosotros calculamos la probabilidad, seguimos esta fórmula. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que la X, esto es increíble, okay, de que la X pertenece a la clase késima, usamos los pesos asociados a la clase késima. Si tengo tres clases, voy a tener un beta 0 para la primera clase, beta 1 para la segunda, beta 2 para la tercera clase, y además el punto de corte, vamos a llamarlo beta 0, 0, beta 1, 1 y beta 2, 2. ¿Sí? Entonces, el hecho de decir, perdón, vamos a hacer regresión logística con múltiples clases implica que lo que estamos almacenando desde el punto de vista del modelo ahora se multiplica radicalmente. Es lineal lo que se multiplica, no es tan grave lo que está sucediendo, ¿ok? Pero vemos aquí ya un caso en donde el hecho de hacer o conseguir modelos, en el caso de multiclase, implica que desde el nivel de almacenamiento, ¿ok? Es obvio que estamos resolviendo un problema que es un poco más complejo, en consecuencia deberíamos almacenar muchas más cosas. Por lo general, cuando llego a esta parte, les dejo aquí a ustedes, no de tarea, pero para que reproduzcan los resultados, ¿ok? La primera fila, por ejemplo, usando esta fórmula, ¿ok? Es bastante sencillo porque lo único que tienen que hacer es copiar lo que hicieron antes y lo que cambia es que model de coef, en vez de ser el de 0, ¿ok? Aquí tienen que ver cuál es el verdadero coeficiente que tienen que utilizar dependiendo de la clase que quieran predecir. Pero tienen los puntos de corte, tienen todos los coeficientes para todas las clases y es bastante fácil de hacer el cálculo. ¿Ok? Bien. Creo que por hoy está bien. ¿Ok? La clase que viene el miércoles va a ser bastante, un poquito más larga, va a durar. Voy a intentar empezar un poquito antes y terminar como las 45, 50. Y vamos a ver regularización. Entonces voy a explicar 2 minutos qué es regularización. Básicamente la idea fundamental es, ok, cuando vayamos a resolver los problemas, esto llama la atención y uno puede pensar que es bastante complicado, lo vamos a ver que es bastante sencillo. La parte de regularización va a ser simplemente ver cómo podemos hacer para agregar a nuestro problema una posible penalización sobre el modelo, sobre el vector que estoy tratando de conseguir, de tal manera que pueda generalizar mejor para casos, por ejemplo, si estoy haciendo regresión lineal, ok, la nube de puntos, imagínense que está así, ok, y me da este valor, esta es la posible recta. En algunos casos, para algunos datasets vamos a tener mala suerte y vamos a tener algunos puntos por aquí, que comúnmente se conocen como outliers, ¿no? Son valores que son extraños, que están dentro de nuestros datos y estamos tratando de conseguir la relación lineal. Y me parece que tengo miles de datos acá. Y tengo algunos señores por aquí. Tengo algunos datos que están muy por fuera de la distribución poblacional. Cuando suceden estos casos, necesitamos técnicas para poder mitigar y eliminar, ¿ok? El posible impacto que nos dan estos valores que son, entre comillas, extraños, de tal manera que sigamos consiguiendo modelos que son relativamente buenos. Y luego lo vamos a explicar en la clase cómo es esto. Entonces, básicamente al final,
Ok, vamos a ver que esto es una analogía de decidir cuál es la complejidad del modelo. Eso es todo. Ok, vamos a verlo paso a paso y lo vamos a entender bastante bien. Pero bueno, explicarlo 20 minutos ahora o 15 minutos no tiene sentido porque tengo que empezar desde cero igual la clase que viene. Pero eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a ver cómo podemos hacer para eliminar ruido y ver si al eliminar ruido generalizamos mejor para la mayoría de casos posibles. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ok? Luego que veamos esto, vamos a hacer una analogía y entender que en realidad también estamos hablando de... ¿Ok? Vamos a ver el punto 4. Cuando uno habla de... cuando los modelos están funcionando relativamente bien, dependiendo de si tengo los valores, estos valores atípicos, outliers. Ok, vamos a esperar que cargue este señor. Luego vamos a ver que uno puede controlar el rendimiento de nuestros modelos si la mayoría de mis datos están condensados en un solo punto y mi modelo en verdad está prediciendo acá. Hay un problema acá obvio de predicción en donde me estoy alejando un poco del valor real. Esto es lo que se conoce como, y lo deben haber escuchado muchísimo en el contexto de la gente de inteligencia artificial, que se llama el famoso bias. ¿Ok? Luego, si tengo dispersión de los datos, ¿ok? En este caso hay mucho bias y y baja varianza de los datos porque están más o menos almacenados en una nube de puntos. Luego aquí tengo, perdón, estaba leyendo lo que no era. Esto es mucha varianza, obviamente, esto es mucha varianza de los datos alrededor de un solo punto, pero fíjense que mi modelo igual tiene un posible bias sobre las posibles predicciones. Luego, esta es la idea en un escenario ideal de lo que pudiésemos tener, lo que pudiésemos querer. La mayoría de los datos están almacenados en un solo lugar y mi modelo está justamente teniendo una predicción exacta sobre este punto. Y luego vamos a intentar definir, ¿ok? Cómo podemos, ¿ok? Controlar el sesgo y la varianza de los modelos de tal manera que podamos tener una métrica útil de decir, ok, cuando mis modelos de verdad están teniendo predicciones que se acercan a la media poblacional, ¿ok? Y cuando la varianza, que es justamente esta parte de los valores atípicos, fastidia en la posible predicción de nuestros modelos. Y vamos a llegar a una expresión, por ahora no importa cómo se llega, va a ser demasiado fácil de entender al final. Vamos a llegar a una expresión en donde nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Que lo único que podemos controlar de un modelo es su varianza y su bias, y nunca vamos a poder controlar la varianza del ruido de la población. Esto es justamente el ruido que hemos venido definiendo, ¿ok? En donde, bueno, si yo no puedo controlar el ruido de nuestros modelos, va a haber una parte de la vida real que nunca vamos a poder aprender. Solamente nos podemos enfocar en lo que podemos controlar, que es qué tan dispersas son nuestras predicciones y qué tan certeras son dependiendo de la posible media poblacional. Entonces, esta compensación que hay entre cuán variante quiero mi modelo y cuán certero lo quiero, yo lo puedo controlar. Y esas son justamente las técnicas de regularización. Solo que primero aquí vemos cómo mitigarlo y luego le damos un enfoque o una explicación, entre comillas, teórica de lo que está pasando. ¿Ok? Esto es un pequeño resumen, luego vamos a condensar todo y hacer una conexión entre todas las ideas. ¿Ok? Entonces, bien, el miércoles vemos un poco de regularización. Vamos a ver cómo podemos controlar entonces la complejidad de los modelos. Vamos a ver unos grafiquitos para entender, bueno, cómo varían los pesos de los modelos. Algunas veces los modelos tienen muchísimos pesos en cero, que los llamamos sparse. Eso quiere decir que nada más entonces necesitaría estas características. Vamos a ver qué tipos de modelos me generan este tipo de soluciones. Vamos a ver otros modelos que reducen el ruido, pero me quedan muchos valores que son bastante chiquiticos. ¿Okay? Luego vamos a ver muchos ejemplos al respecto y vamos a entender cómo con regularización controlamos la complejidad, aumentamos un poquito la varianza, reducimos mucho la varianza de nuestros modelos, le agregamos un poquito de bias, pero lo vamos a poder controlar y entender de manera numérica qué significa esto. ¿Ok? Entonces, bien, como siempre, preguntas me pueden escribir. Estoy bastante contento con ustedes porque la mayoría está viendo todos los videos, que es bastante raro en un curso
de pregrado, la mayoría de los videos ya tienen 20, 25 views, así que bueno, me parece que está bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, me fastidian, siempre estoy en el Discord, me pueden escribir y les respondo, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier cosa nos vemos entonces la semana que viene, ¿ok?